¿Ya lo tiene? Evangelio según San Lucas, y vamos al capítulo 4, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios, para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Verdad? Así dice la Biblia. Para que no haya una discusión religiosa, ¿verdad? Así dice la Biblia. Así que vamos, Lucas 4 y versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Silencio, vamos a hablar. Poderoso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Eres grande y digno de ser alabado, mi Dios. Señor, solo tú eres grande, Señor. Nadie en esta tierra merece la gloria y la honra, Señor. Solo tú, Señor, mereces ser exaltado, mi Dios. No hay nadie más grande que tú, Señor. No hay nadie más poderoso que tú, Señor. Señor, tú tienes el poder y el dominio, Padre. Tú levantas a quien quieres, Señor, y así también humillas a quien tú quieres, Padre, sin que nadie pueda decirte nada, Señor, porque tú tienes el poder y toda autoridad, todo dominio, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, mi Dios. Señor, en esta hora yo te suplico, Padre, que tu gracia se manifieste, Señor, en cada una de las vidas, las mentes, los corazones que escuchan tu palabra en este momento, mi Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra edifique a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, sujeta las potestades en los aires, Señor. Que nada estorbe, Padre, el fluir, el correr de tu palabra, mi Dios. Que los ríos de agua viva fluyan a través de ella, mi Señor. Glorifica tu nombre, poderoso Dios, rompiendo cadenas, libertando a los cautivos, Señor, abriendo las cárceles espirituales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, póngase cómodo para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios a través de su palabra. Bendito eres. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Todos le reconocían la sabiduría y la gracia que tenía de parte de Dios. Entonces vino a Nazaret, donde se había criado. Le llamaban el Nazareno, no porque era de Nazaret, porque se había criado en Nazaret. Así que él, recuerde que él era de Belén de Judea, de ahí era él, pero él se había criado en Nazaret, por lo tanto le decían el Nazareno. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Por qué entró en la sinagoga en el día de reposo?
porque así se lo habían enseñado sus padres y se le había hecho una costumbre. Observe ahí lo que dice el versículo. La palabra de Dios, hermano, es para digerirla despacio. La palabra de Dios no es para que usted vaya corriendo, solamente para que diga de que ya leyó toda la Biblia completa. Al final del camino, hermano, de nada le va a ayudar a usted haber leído la Biblia completa si usted no la va digiriendo, ¿verdad? O sea, las dos cosas van de la mano. Usted trata de leer toda la Biblia y vaya digiriendo lo que la Biblia dice. Así es que dice que conforme a su costumbre, tenían la costumbre, hermanos, de darles el rollo, el pergamino a alguien, y pasaba enfrente y le daban un libro, una escritura, y ellos abrían la escritura y entonces ellos escogían qué parte iban a leer, pero ellos le daban qué libro tenían que leer. Entonces dice que le fue dado el libro del profeta Isaías, y usted puede observarlo allí para que no diga que yo dije eso. El pastor no dijo eso. No diga como dijo el pastor, diga como dice la palabra de Dios. Dice, versículo 17. Bueno, en el 16 dice que conforme a su costumbre él se levantó a leer. No era el único que leía ahí. En ese momento, en ese día, le tocó leer a Jesús y se le dio el libro del profeta Isaías. No podía escoger más, solo era el libro del profeta Isaías. Pero habiendo abierto el libro, halló, o sea, él buscó lo que iba a leer y halló el lugar donde estaba escrito, y entonces empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. En ese momento, las personas que estaban escuchándolo pensaban que él solamente estaba leyendo una porción de los escritos del profeta Isaías, que se encuentra en el capítulo 61 de Isaías, aunque esta porción, en un estudio más profundo, vamos a ver de que tiene parte del capítulo 35, del capítulo 42, tiene parte de 3 capítulos diferentes de Isaías, sin incluir el 61, ¿verdad? Entonces son 4 capítulos en los que está esta escritura. O sea que no es solamente la porción de Isaías 61, 1 y 2, sino que son otros capítulos. Pero, como les digo, en un estudio más profundo, más extenso, podemos ver eso más detallado. Quizá probablemente en un jueves, pero por ahora nos vamos a concentrar aquí, en donde la gente estaba solamente escuchándolo, y él empieza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí terminó de leer la escritura. Esta escritura hasta ese entonces era una profecía, pero el punto de vista de los judíos era diferente al punto de vista de Jesús y al punto de vista de Dios, por el cual había enviado esa escritura. Recuerde, cuando los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen: ¿establecerás el reino en este tiempo o cuándo? Porque ellos esperaban a Jesús no como un medio de salvación. Recordemos que ellos tenían al verdadero Dios. Ellos no necesitaban el medio de salvación, supuestamente. Tenían la ley, que pensaban que a través de la ley agradaban a Dios, que la ley era el medio por el cual Dios los perdonaba, pero constantemente tenían que estar ofreciendo sacrificio por lo mismo, cada vez lo mismo, y repetían lo mismo.
O sea que los sacrificios y los rituales realmente no les ayudaban en cuanto al perdón, solamente en cuanto a sus conciencias. Jesús viene por eso, porque ellos no recibían el perdón, tenían nada más, se les quitaba el cargo de conciencia. En su conciencia ellos se sentían tranquilos porque ya habían cumplido el ritual que Dios había dicho. Entonces, cuando ellos escuchan esta escritura, o cuando ellos la leían, o sus padres se la leían del libro del profeta Isaías, ellos pensaban que esta opresión era de algún imperio. Y cuando Jesús lee esta escritura, era el imperio romano el que estaba dominando a Israel. Por eso Jesús no tenía que haber sido crucificado. La crucifixión no era un castigo judío, era un castigo romano. Y entonces ellos tenían la opresión del imperio romano encima en ese tiempo. Y pensaban que Jesús venía a libertarlos de la opresión de los romanos. Entonces, cuando ellos escuchan esta escritura, probablemente no era la primera vez que lo oían, y probablemente tampoco fue la última vez que lo escucharon. Y cuando lo escuchan, entonces dice, cuando ellos escuchaban, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ellos pensaban que Jesús solamente estaba repitiendo lo que había dejado escrito Isaías. Y dice, me ha enviado a sanar a los de corazón, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Escuche esto. Entonces ellos esperaban la liberación, pero esa liberación a la que ellos esperaban no era la liberación espiritual, sino la liberación física, una liberación política. Eso es lo que ellos esperaban. Ser libres de la opresión de los pueblos vecinos. Eso era lo que ellos esperaban. Cuando decía que Isaías, Dios lo había mandado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Hermano, esto era lo que ellos miraban todos los días. Todos los días miraban ellos gente oprimida, gente cautiva, gente ciega. Todos los días lo miraban y pensaban que un día se iba a acabar eso. Entonces, cuando ellos anhelaban que se cumpliera esta profecía, era algo que ellos esperaban mirar con sus ojos. Si usted ve, después de esto vemos a Jesús liberando exactamente de lo que dijo. Si usted continúa leyendo, y le insto a que siga leyendo el Evangelio según San Lucas después de esto, y cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, obsérvelo, es después del bautizo de Jesús. Cuando Juan mira el Espíritu de Dios descender sobre Jesús, entonces el Espíritu de Dios ya estaba sobre Jesús después del bautizo. Entonces Jesús lo está diciendo justo después de que se dio esa visión de Juan. Que por cierto, una vez más, hermano, esa visión era para Juan, no era para nosotros. La visión del bautizo de Jesús era para Juan el Bautista, no era para los creyentes de hoy en día. El Espíritu Santo no es una paloma. No lo es, Señor, no lo es. El Espíritu Santo es Dios, no es una paloma. Así es, amén. Y tampoco es una persona. Porque las personas tienen un cuerpo físico. Cuando Jesús resucita, todos están asustados y esperan un fantasma, piensan que es. Y lo que Jesús les dice, tráiganme algo de comer y mírenme, porque un espíritu les dice, no tiene cuerpo. Aleluya. No
podemos decir, hermano, eso es equivocado, es erróneo decir que el Espíritu Santo es una persona. También que decir que Dios es una persona, también es erróneo. No sé quién se vaya a ofender, pero esto es así, hermano. Ahora, Jesús sí tiene persona porque tuvo un cuerpo. Podemos hablar de la persona de Jesús cuando estuvo en Jerusalén, en Israel, pero no podemos hablar de la persona de Jesús hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no podemos verlo, ya no es persona. Así que cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, es porque ya había sucedido cuando Juan el Bautista había visto la visión. Que Dios le dijo a Juan el Bautista, era necesario ver el Espíritu Santo visible con sus ojos, porque entonces no iba a saber quién era el ungido. No iba a saber. Entonces tuvo que ver algo. Y a Dios se le ocurrió que lo que fuera una paloma. No me pregunte por qué, ese es el problema de Dios, Él hace lo que Él quiere. Aleluya, amén. ¿Sí? Si Él hubiera querido que fuera un águila, ese es el problema de Él, hermano. Ese no es el problema mío. Simplemente esa visión era para que Juan el Bautista supiera, entendiera. Y con todo y eso, Juan el Bautista no entendió. A pesar de que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a pesar de ello no entendió. Recuerden, cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? No lo entendió. Así muchos no entienden esa visión del Espíritu Santo ahí, no lo entienden. Para mí, y esto es personal, hermano, usted puede creer lo que usted quiera, para mí es erróneo poner una paloma como el Espíritu Santo. Para mí es erróneo. Yo respeto su decisión. Si usted cree que sí y una palomita es el Espíritu Santo, ese es su problema, hermano. No se preocupe. No tiene que ver con salvación, no tiene que ver con pecado, no tiene que ver con nada de eso. Pero para mí personalmente es un error. Esa fue una visión para Juan el Bautista, para que entendiera quién era. Dios quiso que fuera una paloma, ese es el problema de Dios, no es el problema mío. Así que si Dios hubiera querido que fuera un águila, ese es el problema de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo no cambia absolutamente nada si lo que se hubiera parecido fuera lo que sea, ¿verdad? Ese es el problema de Dios. Ahora, yo le he dicho muchas veces a usted, cuando uno estudia teología le enseñan, no puede hacer doctrina de un solo versículo. Y es el único versículo donde aparece el Espíritu Santo como una paloma. Así que no se puede. Yo no sé por qué no abrimos los ojos y nos volvemos bíblicos. Estamos haciendo doctrina de un solo versículo. Pero en fin, después de eso, es el Espíritu del Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya había sucedido eso. Entonces todos ya sabían y entendían que Jesús había sido ungido por la visión que se le dio a Juan el Bautista. Y entonces, pero en ese momento, ellos lo único que esperaban era la liberación del pueblo. Volver a ser libres nuevamente. Que sus gobernantes fueran judíos, porque en ese momento sus gobernantes no eran judíos. Les respetaban sus leyes, les respetaban la tradición, les respetaban todo, pero quien le pagaba los impuestos era el César. O sea que su dinerito se lo estaba llevando los romanos y no podían tomar decisiones libremente, tenían que pedir autorización a los romanos. Cualquier cambio que querían hacer en el gobierno, tenían que ir con los romanos. Cualquier problema que tenían en el gobierno, tenían que ir con los romanos. Cualquier juicio, tenían que ir con los romanos. Por eso a Jesús lo llevan frente a Pilato, porque tenían que ir ahí. Y Pilato pues se lava las manos. Y lo hace porque Pilato entendía. Pilato sí entendió, pero no tuvo las agallas, la capacidad para decir, ¿sabe qué? Este hombre es inocente.
Una vez más, no se me vuelva religioso. Sí, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, pero en el momento no pudo decidir Pilato. O sea, no estoy diciendo que no era Dios, hermano, no estoy diciendo eso. Pero si vemos la historia, vemos a un Pilato cobarde frente a una decisión que debió haber tomado contraria a la que tomó. Así es que, pero eso no era lo que ellos esperaban. Ahora, con estos versículos, del versículo 16 a 18, del 18 hasta, 16 al 18, allí vamos a ver tres cosas. Uno, la visión de Dios acerca de la humanidad. Allí vemos la visión de Dios acerca de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios los miraba a ellos como pobres, quebrantados de corazón, los miraba cautivos, los miraba ciegos y los miraba oprimidos. Así los miraba. Recuerden que Dios tiene una visión diferente de la que tenemos nosotros. Yo tengo una visión diferente de la que tiene Dios, porque yo a usted lo veo contento y alabando a Dios aquí, pero yo no sé cuál es su condición. Yo no sé cómo está usted. Yo no sé cómo se comporta cuando ya se va de la iglesia, cómo toma las decisiones, hermano. Pero Dios tiene una visión clara de usted y de mí. Entonces, a través de esta escritura vemos la visión que Dios tenía acerca del pueblo. También vemos el propósito de la visita de Jesús. Escuche cómo lo digo, de la visita de Jesús a esta tierra. Jesús vino a visitar la tierra, por eso resucitó y se fue de donde vino. Aleluya. Él estuvo de visita solamente, hermano. Así que a él no lo mataron, no lo asesinaron, hermano. Él dio la vida. ¿Sí? Y dio la vida antes de irse. Vino, cumplió el propósito y se fue. Entonces vemos el propósito por el cual Jesús vino a visitar la tierra. ¿Y cuál fue el propósito? Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar que hay libertad, pregonar que los ciegos pueden ver y que los oprimidos pueden dejar de ser oprimidos también. A eso vino Jesús. Y ese fue el mensaje que dio desde que anduvo caminando por las calles polvosas de Jerusalén. Ese era el mensaje que llevaba. A Jesús no lo querían solamente por el mensaje, sino porque Jesús siempre, y esto no sé si ustedes lo han notado, hermano, sobresaltaba mucho, exaltaba mucho a los gentiles. A los gentiles. ¿A quién sanó? Al siervo del centurión romano. ¿A quién le hizo el milagro? Aquella mujer que le dijo perría. Mujer Ciro-Fenicia. Era de Ciro, mezcla de Ciro y los fenicios. Ciro-Fenicia. ¿A quién puso de ejemplo? Mire, fíjese. Y hermano, esto no viene de ahora. Desde antes Dios ya estaba preocupado por los gentiles. Desde el momento en que dijo del otro lado del Jordán, Galilea, los gentiles, Dios ya tenía la mirada en los gentiles. Jesús nada más vino a confirmar lo que Dios quería con los gentiles. Sí, amén. ¿Por qué no le sanó la lepra con tantos leprosos que había en Jerusalén? ¿Por qué no fue sanada la lepra y quedó en la Biblia un leproso, sino que Naamán el sirio? Gentil. Dios ya tenía puesta la mirada en los gentiles. La viuda. La viuda. Tantas viudas había en Jerusalén y tuvo que ser una de Sarepta de Sidón. Gentiles, hermano.
Entonces Jesús solamente vino a estar con los pobres, vino a hacerle justicia y vino a exaltar a los gentiles. En todo Jerusalén no ha visto más fe que este, hermano, vino a exaltar a los gentiles. Ya había un plan preestablecido por Dios desde la antigüedad. Esto de los gentiles no es nuevo, hermano. Es que lo negaron, es que no lo aceptaron porque, para que los gentiles fueran salvos. Sí, pero era un plan que ya estaba preestablecido. Amén. Entonces a Jesús no lo querían por su mensaje que tenía, porque en todo lo que él predicó y también hizo, vino a cumplir lo que está escrito por el profeta Isaías. Y eso no le gustó a los religiosos de aquellos tiempos. Por eso, hermano, yo no entiendo cómo no lo reconocieron. Cuando leí esta escritura, después de eso empezamos a ver, y usted puede observarlo ahí mismo en Lucas, las sanidades que va haciendo, hermano. Va solamente confirmando esta escritura. Ahora, los judíos estaban acostumbrados a ver enfermos, cautivos, oprimidos, y miraban con anhelo el que se cumpliera esa escritura de Isaías. Ellos lo miraban con un deseo de que llegara ese momento. Y cuando llega Jesús, Jesús solamente lee la escritura, ¿verdad? Pero Jesús vino a cumplir. Miren, vaya, no pierdan esa escritura porque vamos a regresar aquí. Vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Porque si usted ve aquí, mire lo que dice. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí usted tiene que preguntarse, hermano, ¿a qué se refiere las buenas nuevas que se le venían a dar a los pobres? En el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, a partir del versículo 2, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y mire lo que dice. Dice, respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, esas son las buenas nuevas que le traían. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero cuando usted lee el versículo 6, los religiosos encontraron tropiezo en Jesús. No entendieron ni siquiera lo que había leído Jesús cuando estaba en el templo. Así que, y dice, ahora regresamos al Evangelio de Lucas. En el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año de la liberación. Cada 7 años la tierra descansaba. Cada 7 años el que había comprado la tierra tenía que devolverla a sus antiguos dueños. Cada 7 años las deudas eran perdonadas. Ese año le llamaban el año de la liberación. Y cuando dice a predicar el año agradable del Señor, es a predicar el año de la liberación, el año de la restitución. Jesús no solamente vino a liberar, vino a restituir también. Nosotros perdimos, hermanos, la imagen de Dios en el huerto del Edén. Jesús vino a restituir. Sí, amén. A restituirnos la imagen de ese Dios. Amén, amén. Esa imagen que se perdió del huerto del Edén, vino a restituirlo. Entonces, en el versículo 21 dice, hoy Santo. se ha
ponemos a ver, pero esto no va a liberar de los romanos. Porque esa era la visión de los judíos. Ellos, hermanos, se jactaban de ser hijos de Abraham. Se jactaban de que por herencia tenían al Dios verdadero y se sentían salvos por herencia. Así se sentían ellos. Y todos los demás eran sucios e inmundos. Ellos eran los que supuestamente iban a ser salvos. Así es que la visión que se tenía de esta escritura, Jesús la cambia a partir del versículo 21. Cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A partir de allí, hermanos, empieza el ministerio de Jesús. A partir de allí empieza el ministerio de Jesús. A partir de que Él confiesa que a partir de allí, a partir de hoy, dice, se cumple esta escritura delante de vosotros. Así es que, desafortunadamente hoy en día, hermanos, todavía hay gente pobre, hay gente enferma, hay cautivos, ciegos, oprimidos. Pero Jesús dijo que a partir de que Él leyó esa escritura, todo debería de cambiar. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué entre los creyentes todavía hay? Si Jesús vino a anunciar el año agradable, el año de la liberación, ¿por qué el pueblo de Dios se oprime tan fácilmente? ¿Por qué el pueblo de Dios se deja llevar en cautividad, en cautiverio? Hermano, cuando usted accede a las peticiones del mundo, usted se deja llevar en cautiverio. Cuando usted no es capaz de decirle a las tradiciones, ya no, usted se deja llevar en cautiverio. ¿Sí? Ay, hermano, pero ¿cómo? Mire, si la Navidad nació Jesús y usted se está dejando llevar en cautiverio. ¿Quién decidió que ese es el nacimiento de Jesús? Ay, hermano, pero algún día le vamos a celebrar el nacimiento a Jesús. Mire, qué mejor. Sí, ok, celébralo en septiembre, en junio, en agosto, hermano. ¿Por qué tienen que celebrarlo precisamente en tiempos de sacrificios paganos? Está bien, hermano, celébralo, pero celébralo en otra fecha. Pero alguien le dijo que tenía que ser en esa fecha y usted dijo: ay, hermano, algún día tenemos que celebrarlo. Sí, pues celebra el otro día. ¿Acaso, hermano, cuando su cumpleaños cae en miércoles, no lo celebra el sábado? ¿Y por qué? ¿Y por qué el nacimiento de Jesús, alguien le dijo que era esa fecha que ni siquiera se aproxima, hermano? Mire, yo he reflexionado, hermanos, en la canción esa, El Niño del Tambor, que es una canción navideña. Dice: el camino que lleva a Belén cruza hasta el valle que la nieve cubrió. Mire, la nieve cubrió el valle. Y después dice: los pastorcillos vienen a ver a su rey. Pero está cubierto de nieve, hermano. Y si está cubierto de nieve, ¿cómo que los pastores venían? No tiene sentido. Las tormentas en Israel eran peores que las de aquí, hermano. El ganado lo guardaban en cuevas. No puede ser en diciembre. Ay, hermano, pero algún día tenemos que celebrarlo. Sí, cambien la fecha. Ahora, mucho menos, hermano, que le diga a sus hijos de que Santa Claus le trajo el regalo, hermano. Por favor. Usted solo se deja llevar en cautiverio. Mis hijos no saben lo que es recibir un regalo de Santa Claus, hermano. Nunca les dije eso. Yo les decía: ¿sabe qué, hijo? Mire,
nos dan la declaración de impuestos y ¿sabe qué? Allí yo le compro un regalo. Yo se lo voy a comprar, yo se lo voy a regalar. Sí, y ya llegaba la fecha y les decía, ¿sabe qué? Tiene tanto dinero, vamos a la tienda, ¿qué quiere? Se volvían locos. No, mejor este. Pero ahí estaban, hermano. Y les compraba un juguete. Y ellos siempre han sabido que era yo quien se lo compraba. Pero nosotros nos dejamos llevar en cautiverio muy fácilmente. No dice que Jesús vino y declaró el año agradable, el año de la liberación. Y nosotros pretendemos, hermano, que los Reyes Magos les trajo esto, hijo. ¿Reyes Magos? No eran magos. Ellos no hacían magia, hermano. No. Eran unos reyes del oriente, eran mercaderes. Mercaderes, hermano. Y tampoco eran tres. ¿No eran tres? Tres cosas son las que dicen que le llevaban. Pero cada cosa, hermano, tiene su significado. La mirra solamente era la que presentaba el sacerdote en el templo. El oro era lo que se elevaba a los reyes. Los trataron como rey, como sacerdote, hermano. Aleluya. Amén. Eran tres reyes magos. Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Qué sacaron eso, hermano? Y hay creyentes todavía creyéndolo, porque quieren seguir en la cautividad. Cuando desde que Jesús leyó eso, empezó el año de la liberación para los creyentes. A los pobres les fue dada buenas noticias. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando a alguien se le da buenas noticias? ¿Qué pasa? Se alegra, hermano, se alegra. Las buenas noticias alegran a quien sea, hermano. Por muy amargada que sea la persona, le dan buenas noticias y se alegra. Entonces, ¿por qué los creyentes no andan alegres? ¿Por qué tienen que andar enojados, amargados, estirados? Hermano, es que usted sí tiene, yo no tengo nada. Aquí dice que a los pobres. Aquí dice que a los pobres, hermano. A los pobres se les trajo buena noticia, para que los pobres tengan motivo para alegrarse en medio de su pobreza. Hermano, si no fuese así, ¿se imaginan? Los pobres allá en México, los pobres en Centroamérica. Hay gente, hermano, que hoy en día no tiene ni qué comer, pero se convierte a Cristo y tiene un motivo para estar alegre. Yes, amén. Porque tiene una esperanza que un día se va a acabar su pobreza. Si es que Dios no le sube. Tiene la esperanza que un día se va a acabar su pobreza. A los quebrantados de corazón. Así dice, ¿verdad? A sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, hay sanidad para los quebrantados de corazón. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso el quebrantado de corazón? Hermano, cuando sus hijos le hacen un desaire y le quiebran su corazón, cuando sus hijos usted no esperaba que lo ofendieran y lo ofenden, usted no puede quedarse con eso. Cuando usted antes de convertirse a Cristo hizo algo grave y ahora sabe que ofendió a Dios y se siga culpando, usted no puede quedarse con eso. Porque Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. No importa quién, cómo, cuál fue el motivo que quebraron un día tu corazón, Jesús dice que tienes sanidad. No puedes seguirte culpando, no puedes seguirte doliendo por lo mismo. Ay, es que yo le doy todo a mis hijos porque yo no tenía eso. Y hermano, te quebraron el corazón tu papá. Bueno, ya salte de allí, salte de esa cueva. Sí es, amén. Jesús vino a sanar los corazones quebrados. Sí,
es que me traicionaron, es que me abandonaron, es que no me dieron, es que no me compraron, es que yo quería esto y no me lo dieron. Hermano, sigue con el corazón quebrado. Cuando Jesús dice que vino a sanar y confiesas tener a Jesús, no sé cuál Jesús tienes. Porque el que yo tengo acabó con mi sentimentalismo. Ahora ya no lloro por cualquier cosa, hermano. ¿Quién hasta de la novela llora? Oye, que mira cómo trataron al perrito ahí en Facebook y se agarran llorando, hermano. Ellos mismos se vuelven cautivos. Si a usted le afecta esos videos de Facebook, no los vea. No los vea, hermano. Es que pobrecita la niña, pues no vea eso. El diablo tiene mucha gente cautiva con esos videos ahí para que usted se la pase bien. Y pasa horas y horas mirando eso. No lee la Biblia, pero eso se la pasa viendo horas y horas. Y sufriendo. Y siendo atormentado. El corazón puede ser que no lo hayan quebrado. Generalmente quien no lo quiebra es con nuestra familia. Un ser del que se enamoraron les quebró el corazón. Alguien que ustedes pusieron su confianza les quebró el corazón. Es que yo no lo esperaba, esta traición, me traicionaron. Ya, dale vuelta a la página. Ya tienes a Jesús. Ve a los pies de Jesús y dile, ¿sabe qué, Señor? Mira, me está pasando esto. Este es mi problema. Esto me hicieron, Señor. Pero ¿sabe qué? Vengo a que me sanen porque aquí dice que tú veniste a sanar a los quebrantados de corazón. Yo ya no puedo estarme atormentando por lo mismo. Hermano, hay pastores a los que les han quebrado el corazón. Gente en la que confiaban. Pusieron su confianza y fueron traicionados. Tienen que darle vuelta a la hoja, bendir al Señor. ¿Sabe qué, Señor? Mira, bendice al hermano, bendice a los hermanos. Hermano, yo vi al pastor de nuestra iglesia, hermano, quedarse solo. Toda la gente lo abandonó. Lo abandonó con una deuda de más de $30,000 para la reconstrucción del templo. Tuvo que pagarlo refinanciando su casa. Y los que dijeron que daban dinero pro templo, pidieron su dinero porque ya se iban de la iglesia. Hermano, eso quiebra el corazón como ser humano. Hay pastores que están afectados, dañados, hermano. Pero Jesús vino a eso, a sanar. Para que no te siga doliendo y para que sigas pidiendo bendición por aquellos que lo hicieron. La prueba de que fuiste sanado es que pides bendición. Esa es la prueba. Cuando ya no le quieres hacer daño y al contrario pides bendición, si necesitas de ti le tiendes la mano. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dale de beber. Si pide que vaya a comer una mía, ve con él 2. Si te pide la capa, dale también el vestido. Estas son las pruebas de que tu corazón ha sido sanado. Esas son las pruebas. Si no, necesitas venir a Jesús. A sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Desafortunadamente, hermano, en estos tiempos todavía hay gente esclavizada. Y aún entre las iglesias evangélicas hay gente esclavizada todavía. Hay gente amarrada, hay gente atada. Algunos están atados al pasado. Y le dan a sus hijos de todo, porque en su pasado sufrieron ellos, los trataron mal y no quieren que sean tratados mal sus hijos. Y hay gente que está tan esclavizada, hermano, que sigue tratando a la gente así como los trataron a ellos. Y dicen ser creyentes. Y dicen ser evangélicos y tener a Jesús.
Una vez más, quizás tienen a Jesús, pero no lo han conocido todavía. Porque aquí dice que vino a preguntar. A pregonar es anunciar, es gritar. Vino a anunciarles, a gritarles a los cautivos que hay libertad. Hay hogares, hermano, que salen juntos, pero en su casa están separados, están divididos, siguen estando cautivos. El día que en su casa se unan, será la señal de su liberación. Mientras no salgan de allí y sigan pensando que así deben vivir, siguen siendo esclavos y cautivos y no pueden tener a Jesús hasta que acepten que Jesús los puede liberar. El orgullo, la arrogancia no les permite aceptar que están equivocados. Jesús vino a anunciar a los cautivos que ahora hay libertad. Hay muchos cautivos, hermanos, de debilidades, que están dentro de las iglesias, pero cuando salen de la iglesia están batallando y están luchando con sus debilidades, y muchos siguen cayendo en sus debilidades. Muchos siguen siendo vencidos por esas debilidades. Cuando Jesús dice que hay liberación, cuando Jesús dice que puedes salir de esa situación, puedes salir de esa condición, no importa cuál sea, no importa de qué índole sea el problema, porque hay problemas de índole financiero. Muchos son esclavos de ganar dinero o de gastar mucho. Otros tienen debilidad de índole sexual y van a la iglesia, pero salen de la iglesia y siguen con el mismo problema. Cuando Jesús dijo que hay liberación, mire, para que la persona sea liberada, primero tiene que negarse a sí mismo. O sea, tiene que negarse a esa situación. Y en lo secreto, cuando siente lo más fuerte del problema, venir a los pies de Jesús y decirle: Señor Jesús, no aguanto, este es mi problema, no lo quiero, Señor, pero ¿sabe qué? Aquí estoy, tú dijiste que hay liberación. Y Jesús vino a anunciar que hay libertad, que podemos dejar de ser cautivos. Hay una cautividad, hermano, que usted la puede ver. Hay cautividad que uno la puede mirar, la puede observar en la persona. Pero hay otro tipo de cautividad, la cual no se mira. Y usted mira a los hermanos gozarse, cantar, levantar las manos, disfrutar, pero cuando salen de la iglesia, salen con la apariencia de libertad, pero vuelven a la cautividad, porque no han renunciado al cautiverio. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, muchos egipcios se fueron con ellos. Muchos fueron con ellos. Muchos extranjeros se fueron con ellos. Porque fueron impactados por el poder de ese Dios invisible. Pero aunque usted no lo crea, hubieron quienes se quedaron en el cautiverio. Y no solo eso, sino que también muchos salieron de Egipto y siguieron siendo cautivos, siguieron siendo esclavos, porque hay un tipo de cautiverio que no se mira, y de ese la persona tiene que ser honesta. Hay que ser honesto. Es que si es mi actitud, así es mi carácter. No, así no eres, porque Jesús dijo que seamos mansos, que seamos humildes. Aleluya. Pero si la persona dice: no, hermano, es que yo, ok, está bien. Tenemos que reconocer, hermano, que tenemos un problema. Este es el primer paso. Segundo, tenemos que negarnos a ese problema. Es que no voy a hacer así, no voy a hacer así.
ya no voy a contestar así, no voy a hacerlo así, no vuelvo a hacer eso que hice. Segundo. Sí. Tercero, recuerda que aunque te niegues a Él, el problema ahí está. Aunque te niegues a eso que es tu debilidad, el problema ahí está. Y va a volver a atacarte porque allí está. Tienes que venir al Maestro porque es Jesús el que dijo, o sea que tienes que venir a Él. Y decirle, Señor, aquí estoy, mi problema es este. Y tú dices en tu palabra que tú anunciaste el año agradable, el año de la liberación. Y dice que veniste a libertar a los cautivos. Yo me siento cautivo de eso, Señor, ayúdame. Yo mismo, hermano, fui cautivo de un tiempo. Y de cosas que no se miraban. Y yo tuve que meterme a solas con el Señor, hermano. Tuve que negarme a mí mismo primero y después meterme a solas, hermano. Me metí a mi cuarto con la luz apagada, hermano, y allí caía de rodillas y decía, Señor, no quiero esto, ayúdame. Y pude ver la liberación. Ahora me es mucho más fácil negarme y decir, no quiero eso. Pero en el momento, hermano, solamente Jesús podía hacerlo. Solamente Jesús. Por eso tenemos que venir a Él, porque Él fue el que anunció. Y a partir de que leyó ese pergamino, hermano, a partir de allí dice, comenzó el año de la liberación del creyente. Digo, hoy se ha cumplido esta escritura. Vino a darle vista a los ciegos. ¿Habrá ciegos en la iglesia evangélica, hermano? Hay gente que hoy en día, hermano, está bien confiada. Y todavía está pidiéndole al Señor, Señor, llévate esta pandemia, Señor. Señor, que vuelva la paz aquí. Están ciegos, no miran. No se dan cuenta de lo que está pasando. Yo no entiendo gente que en las redes sociales pone, pidamos por todos los enfermos del mundo. Hermano, Dios es un Dios personal. Dígale el nombre al Señor. Dígale el nombre al Señor. Como mínimo, dígale, Señor, mira, en Etiopía están teniendo problemas, ayúdanos, como mínimo, hermano. Pero a todos los del mundo me suena más como una petición religiosa. ¿Sí? ¿Sí? Señor, ayuda a todos los enfermos que están en los hospitales, Señor. Mire, Señor, ayuda a los hospitales, ayuda a los enfermos que están aquí en el hospital. Sí, hermano, donde usted se encuentra. Y si tiene posibilidad, vaya para ahí. Y si no, no diga nada. No diga nada. Son ciegos que no saben lo que está sucediendo. No entienden. No entienden. Es que este presidente no sirve. No, hermano. Todo está bajo control. Y no es de los gobernantes, hermano. Dios tiene el control de todo, porque se está preparando el terreno para que venga esa persona que va a decidir que va a tomar control. Y antes de que eso aparezca, nosotros volamos. Nosotros nos vamos. Así que, hermano, usted pensará que yo quizás soy ¿cómo le diré? Que no me preocupa nada. Es que, hermano, yo sé muy bien cómo está haciendo las cosas Dios. Yo entiendo muy bien, hermano, que Dios es el que me cuida y me protege. Y que si un día me contagio, no hay ningún problema, no pasa nada, hermano. Y si me muero por eso, no hay ningún problema, hermano. Me voy con el Señor. ¿Ven? No pasa nada. Y si Dios tiene un plan y un propósito, no me voy a ir, hermano. ¿Ven? Y si me voy, es porque Dios así lo quiere. Y si Dios así lo quiere, ¿a qué le tiro? ¿Sabe lo que decía mi madre? Mi madre decía, si un día yo me voy, decía, no quiero que me den oxígeno, no quiero que me den choques eléctricos, no quiero que me den nada, dice. Porque si Dios ya me quiere llevar, ¿qué puedo hacer? Así decía ella.
Si Dios ya me quiere llevar, ¿qué puedo hacer? El creyente está diciendo, ¡ay, no me quiero morir, Señor! Bueno, ¿cuál es tu condición delante de Dios? Pues, ¿por qué no te quieres ir? ¿Por qué no te quieres mudar de hogar? Aleluya. ¿Por qué no quieres cruzar el puente? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si te vas a ir a las bodas del Cordero, vas a ir a la fiesta. No, el que te no pasa nada. No pasa nada. Bendito sea Dios. Porque estamos confiados. Hermano, no estamos ciegos, sabemos lo que está pasando. Y por más que le eche la culpa a usted a un gobierno o al otro, Dios está preparando el terreno. Ahora, las cosas no suceden, hermano, porque Dios las dijo. Dios las dijo porque Dios ya nos conoce que eso es lo que vamos a hacer. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Y nada más estamos esperando el momento en que ese hombre aparezca. Y es más pronto de lo que usted se imagina, hermano. Así que yo lo siento, hermano, porque si sus hijos no se vuelven a Dios, no los va a ver allá. Si mis hijos no se vuelven a Dios, no los voy a volver a ver allá. Al menos que cuando se queden, luchen hasta el cansancio. Al menos que cuando se queden, hagan como Jesús dijo, huyan a los montes. Hermano, el capítulo 24 de San Mateo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando de la segunda venida, que se va a dar después del arrebatamiento de la iglesia. Es cuando dice huyan a los montes, hay de las que estén en cinta. Oren para que la huida no sea en invierno, porque tendrán que ir a lugares apartados donde el GPS no funciona y no podrán localizarlos. Por eso. Pero si no, hermano, estoy consciente que no volveré a ver mis hijos, al menos que ellos se vuelvan a Dios, al menos que ellos se aparten del pecado, al menos que ellos quieran la santidad de Dios y hacer las cosas como Dios dice. ¿Me das cuenta que no estoy ciego? Yo no puedo decir que mis hijos serán salvos, hermano. Eso es mi deseo. Pero el ser salvo o no depende ni de Dios, sino que de ellos solamente. Así que servirle a Dios y obtener galardones, hermano, eso depende de usted, no depende de Dios. Dios le hace la invitación y le da la oportunidad. Pero si usted no quiere hacer nada para Dios, otro lo hará. Así es que dice, a poner en libertad a los oprimidos. Yo no entiendo, hermano, cómo es que hay creyentes en depresión y en ansiedad. Yo no entiendo eso. ¿No existe la opresión y la ansiedad? Sí, hermano, sí existe. Lo que no entiendo es que el que pasa por ansiedad y depresión, lo que no entiendo, ¿por qué no dobla su rodilla delante del Señor? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no se rinde y llora delante de Dios? Eso es lo que no entiendo. Porque el que está en depresión y en ansiedad, hermano, tiene que llorar delante de su Señor. Porque si el Señor lo dijo, así es, al menos que usted no lo crea. Hermano, es real, existe, pero el camino es doblegarse delante de Dios. Mire, llore, derrame su alma delante de Dios, métase en un par de días de ayuno y dígale al Señor, ¿sabe qué? Si me voy a morir de ansiedad, mejor me muero de hambre, Señor, pero aquí voy a estar hasta que me quiten esto. Aleluya. Hermano, o somos creyentes o no somos. O le creemos a Dios o no le creemos. ¿Sabe qué pasa? El creyente ha abandonado la práctica del ayuno. Y el ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Para que Dios se perfeccione en el creyente tiene que hacerse débil.
Y si lo que le gana a usted es su carne, hay que debilitar la carne para que el espíritu sea fortalecido. Amén, amén. Ahora sí tiene cómo funciona esto. Así que tenemos que dejar la ceguera espiritual y ver lo que está sucediendo y también ver lo que Dios está haciendo. Hay cosas que Dios está haciendo, hermano. Hay muchas iglesias que se están cerrando en los lugares, sobre todo en los lugares árabes. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay iglesias también abriéndose. Sí, están asesinando a creyentes, pero también hay creyentes convirtiéndose, saliendo del Islam y aceptando a Jesucristo, hermano. También los hay. Hay un grupo de creyentes afganos que dijeron que no se salían de Afganistán porque Dios los había mandado a predicarles ahí. Y están corriendo el riesgo, hermano. Y allá se quedaron, pero eso no lo va a ver en las noticias, hermano. Porque eso al diablo no le conviene que sepa. Que hay hombres de Dios allá, hermano, en Afganistán. Pudieron salirse y no quisieron. Le ofrecieron salirse y dijeron no. Y se quedaron allá. Y corren el riesgo de ser asesinados. Pero seguramente ellos están viendo a la gente convertirse a Dios. Y nosotros nomás nos quejamos de lo que está pasando, pero no hacemos nada. La gente se está perdiendo a nuestro alrededor, frente a nuestras narices se están perdiendo y nosotros no hacemos nada porque estamos incómodos. En lugar de llegar un día y salir y ir con el vecino y decirle, véngase, vámonos a la iglesia, mire. Si no puede decirle más o menos, dígale, te invito a la iglesia y tráigaselo. Para que tenga galardones, hermano. Y usted como creyente será motivado cuando vea que al no creyente va siendo transformado, va siendo cambiado, va siendo liberado. Se le está restableciendo la visión y empieza a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero tenemos que hacer algo. Porque si no, hermano, parece que estamos ciegos. No vemos lo que está pasando. Si las iglesias no crecen, hermano, en parte es responsabilidad de la situación, ¿verdad? Porque la decisión es personal de cada uno. Pero también tenemos parte de responsabilidad nosotros. Que no hacemos nada por ir por ello. Hay una escritura, déjeme ver, esta no estaba en el plan. Vaya al libro de Judas. Hay una escritura aquí en el libro de Judas. Le digo que no estaba en el plan. Pero aquí en el libro de Judas dice que a unos libran, dice, de las garras del infierno, así dice. Dice a otros salvaron, dice a otros libraron de las garras del infierno. Bueno, ahí le dejo de tarea el libro de Judas, es nada más un solo capítulo. Bueno, ahí vaya al 23 pues, para que no lo lea todo. Mire, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, compénsanlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. ¿Bien? El creyente tiene la responsabilidad de convencer a los que dudan y de salvar arrebatándolos del fuego. Cuando usted va y los invita a la iglesia, hermano, usted está tratando de arrebatarlos del fuego. Pero tenemos que hacer algo, porque si no, vamos caminando por esta tierra creyentes como ciegos. No hemos entendido que estamos llegando al final de la carrera.
tenemos que traer a la mayor cantidad posible, hermano. El diablo no descansa porque sabe que le queda poco tiempo. Pero los creyentes no hacen nada y también saben que les queda poco tiempo. Tenemos que hacer algo, hermano. Abra su boca que Dios la va a llenar. Dios va a decir algo. Pero tiene que caminar, tiene que ir. Vaya, actúe. Tome la iniciativa. Vaya, invite. Si no quiere, gloria a Dios, usted hizo su trabajo. Cuando otro vaya y lo invite y se salve, usted va a llevar parte del galardón también, por haberlo invitado. O sea, nada está perdido si le dijeron que no. Pero creyentes tenemos que hacer algo. A predicar el año agradable del Señor, el año de la liberación, que era el año 7. El número 7 es el número de la perfección. ¿Cuántas veces tiene que perdonar a su hermano? 7 veces, esa perfección. No, 70 veces 7, o sea, más perfecto todavía. ¿Qué estamos esperando los creyentes? El año 7, el año de la liberación. Cuando el arrebatamiento se lleve a cabo, será su año 7, en que el creyente será liberado de esta tierra. Seremos liberados. Aquí, hermano, Jesús está cambiando la visión de lo que dijo Isaías y le dio una visión espiritual para que el creyente entienda lo que puede recibir en esta tierra, pero que también se aproxima el año en que seamos liberados de esta tierra. Era el año del descanso, el año en que el pueblo de Dios será liberado de sus trabajos, de sus labores, el año en que será liberado del pecado, de la desobediencia. Será el año en que será liberado de este cuerpo. Y finalmente iremos a celebrar bodas. Pero hermano, tenemos que ya hay libertad, de acuerdo a lo que Isaías decía y de acuerdo a lo que Jesús confirma. Tú tienes toda la libertad, hermano. Tienes la sanidad en tus manos, ¿no Isaías sanar? Tienes motivo para estar contentos, aunque no tengas nada en esta vida. Porque tienes las buenas noticias de parte de Dios. Pero el creyente también tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Hasta ahora nos hemos acomodado y hemos estado tranquilos. Ay, Dios nos guarda, Dios nos cuida, no pasa nada, gloria a Dios. ¿Y los demás? Los demás. Cuando Dios le dice a Moisés que habrá una última plaga, que como el faraón no dejaba ir su primogénito, él se iba a llevar los primogénitos. Hermano, eso es básicamente lo que sucedió. Israel era el primogénito de Dios, y como el faraón no lo dejaba ir, se llevó los primogénitos de Egipto. Con tanta multitud de gente, hermano, cuando Moisés sabe esa noticia, ¿usted piensa que Moisés le avisó a su familia y ahí acabó todo? Mandó gente, tuvo que mandar gente a todas las ciudades de Egipto y avisarles a todos. Era una enorme multitud porque se les había avisado. Porque si no, ellos también hubieran sido muertos. Sus primogénitos hubieran sido muertos. 9 plagas eran contra Egipto exclusivamente. Pero la 10ª plaga, hermano, esa plaga era contra todo que no obedeciera. 9 plagas no llegaron donde estaban los judíos. No llegaron. La última plaga era para toda el área, incluyendo a los judíos. Si los egipcios hubieran puesto la sangre del cordero y si hubieran comido el corderito y las hierbas amargas, no se mueren.
No se mueren. ¿Por qué? Porque era la obediencia. Pero tuvieron que ser avisados todos, hermano, todos los judíos. Tuvieron que ser avisados. Ahora, usted sabe lo que viene en camino. Tenemos que empezar a avisarles a todos. Tiene que empezar a avisarle a su vecino. Tiene que empezar a avisarle a su familia. Tiene que decirle a todos, hermano. Así es, amén. No tiene que avisarle a todos los que pueda. Deberíamos avisarle a todos los que veamos. Así debería ser. Y a nosotros lavamos nuestras manos. Ya le dije. Ya le dije. Eso debería ser. Porque el año 7 se aproxima. El año de la liberación está próximo. ¿Saben que en el calendario judío ya van arriba del año 6000? Ya van a entrar al año 7. Israel, el calendario de Dios. Sí, amén. Es el reloj de Dios, lo llaman. Se cree que algo podría pasar cuando los judíos entren al año 7, porque es el año del descanso. Muchos creen que podría suceder el arrebatamiento. No podemos dar fechas, hermano, porque la Biblia no lo dice. Pero muchos especulan sobre eso. Porque el año 7 era el año de la liberación. Había otro año también, el año 50. Pero cada 7 años tenían que dejar la tierra descansar. Podrían volar muy pronto. ¿Y los demás? Depende de nosotros. Usted puede ser liberado, usted puede ser sanado, pero también otros pueden ser liberados. Es cierto que estamos viviendo aquí en Egipto, pero podemos ganarnos unos egipcios también para que se vayan, que sean parte del pueblo también. Dios ama también a los pecadores. Dios los ama. Dios ama a los religiosos. Dios ama a los ateos. Por eso envió a Jesús a morir por todos. Ahora, usted puede ser liberado. Ya, hermano, ya no sufra por lo mismo. Ya no se queje de lo mismo. Ya, hermano, ya cambie la cantaleta, ya diga algo más. ¿No ve que ya fue liberado? ¿Se imagina? Usted va a invitar a alguien y vea, ay, ¿qué tiene? Ay, es que mira, aquí me duele mi esto, mira. ¿A quién va a invitarlo así? ¿Y así voy a estar yo en la iglesia? No, estoy sano, mejor así estoy bien. Ya deje la cantaleta, ya no se queje, ya no se lamente, ya no, hermano, ya cambie. Y empieza a decirle a los demás que el año de liberación es el próximo. Después de podría ser esta noche. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos nosotros, pero también tenemos que llamar a otros. Yes, amén, amén. Jesús vino a cambiar la visión natural con la que veía a una visión espiritual cuando empezó su ministerio. Por eso el libro de Isaías, la base del capítulo 61, nos alcanza a nosotros también. Pero nos alcanzó porque Jesús le dio otro rumbo a la profecía que ellos esperaban, que era solamente para ellos. Por eso nos alcanzó a nosotros. Se les sucedió, vamos a hablar. Es tiempo de reflexión, hermano. Es tiempo de reflexión. Muy pronto nos vamos a las bodas del Cordero. Todo está preparado, todo está listo. Tenemos que dejar ya el lamento, tenemos que dejar ya las quejas. Ya deje las preocupaciones, hermano. Despójese de eso. Ya deje ya sus debilidades. Fortalezcase en el Señor. Salga de su casa y empiece a decirle a los demás que muy pronto sucederá un evento y ese evento marcará la historia, que podría ser la diferencia entre ser salvos o ser condenados. Salga afuera y dígale que Jesús pagó el precio para que nosotros seamos salvos, que no tenemos que hacer nada más que obedecer. El Señor quiere usarte, hermano. El Señor quiere usarte para salvar a otros.
El Señor quiere usarte como un vocero para que vayas y le digas a la gente lo que viene para esta tierra antes que suceda, hermano. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Padre, porque eres bueno. Te adoramos, Señor. Padre, en esta hora yo te suplico, mi Dios, que cambie nuestra visión, Señor. Padre, que podamos ver claramente, Señor. Que podamos ver claramente, Señor de gloria, que el final se aproxima, Padre. Que podamos sentir la necesidad, Padre, de los que aún no se aperciben, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos la gracia, Señor, para llegar a aquellos que no te conocen, mi Dios. Que tu gracia, Padre, sea la que hable, que tu gracia sea la que se exprese, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a escoger ese tiempo adecuado, mi Dios. Danos la oportunidad, Señor. Pon en nuestro camino, Padre, aquellos a quienes tú quieres que le avisemos, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a despertar y que nos levantemos, Señor. Que nos levantemos del sueño de una vez por todas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, glorifica tu nombre poderoso, Señor, en cada uno de tus hijos, Padre, para que haya un despertar espiritual, Señor, para que haya un avivamiento, Padre, para que haya un deseo, Señor, de poder llevar las buenas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que nuestros corazones sean tocados, sean compungidos, Padre. Restaura los corazones quebrantados, Padre. Fortalece las áreas débiles, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que esta palabra edifique a tu pueblo, Señor, para que todos se aperciban, poderoso Dios. Dios eterno, te suplico en esta hora, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que tu presencia vaya a nuestro lado, pero que tu palabra nos haga reflexionar, Señor. Que tu palabra no caiga en saco roto, Señor, y que llevemos a cabo tus propósitos, tus planes, maravilloso Dios. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque no hay nadie más grande que tú, Señor. Gracias, Rey Eterno, en el nombre de Jesús.